Hay momentos en la vida en los que algo deja de sostenernos y perdemos el equilibrio. Una pérdida, una separación, una enfermedad, un fracaso o simplemente la sensación de que la vida que estamos viviendo ya no termina de encajar con nosotros. Son esos momentos los que despiertan preguntas que permanecían dormidas mientras todo parecía funcionar. ¿Quién soy? ¿Qué quiero realmente? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Durante mucho tiempo creí que esas preguntas buscaban una respuesta. Hoy sospecho que, antes de responderlas, existe otra más profunda. ¿Cómo fue confeccionada la personalidad con la que llevo tantos años viviendo? En la tradición zen existe una pequeña prenda llamada rakusu. Es una versión reducida del kesa, el manto del monje, y conserva su diseño inspirado en los antiguos arrozales vistos desde arriba. Quien cose un rakusu descubre pronto que no está simplemente uniendo retazos de tela. Cada puntada forma parte de una práctica de atención y al mismo tiempo de un compromiso. Puntada tras puntada, fragmentos distintos terminan formando una sola prenda. Con el tiempo, empecé a preguntarme si nuestra personalidad no se construye de una manera parecida. No heredamos una personalidad terminada. Heredamos materiales, frases, miradas, silencios, gestos, miedos, éxitos, fracasos, pertenencias. Todo ello llega a nuestras manos como quien recibe distintos retazos de tela. Y con ellos, casi sin advertirlo, comenzamos a confeccionar la prenda con la que habitaremos el mundo. Las telas nunca las elegimos del todo. Las costuras, en cambio, las damos nosotros. Cada una fue hecha con la comprensión, el miedo y los recursos de los que disponíamos en aquel momento. Algunas nacieron del amor, otras de la necesidad de pertenecer, de la vergüenza, del miedo, del deseo de no volver a sufrir. Porque los grandes acontecimientos no solo nos suceden, también nos obligan a explicarlos. Una muerte, un abandono, una humillación, un éxito inesperado, una enfermedad. No dejamos esas experiencias aisladas. Necesitamos unirlas al tejido que ya existía. Y para hacerlo, construimos un relato. Tengo que ser fuerte. No volveré a depender de nadie. Si quiero que me quieran, tendré que... Cada uno de esos relatos añade una costura. No porque sea necesariamente verdadero, sino porque, en aquel momento, fue la mejor manera que encontramos de evitar que la prenda terminara de desgarrarse. Poco a poco, las costuras dejan de verse. La prenda empieza a parecernos nuestra propia piel. Y quizá ahí comienza la mayor ilusión. Dejamos de distinguir qué parte de esa personalidad nació de nuestra experiencia directa y qué parte fue tomando forma a partir de historias que un día hicimos nuestras. La voz de nuestra madre, la de nuestro padre, la de nuestros hermanos, la de nuestros maestros, la de nuestra cultura, la de nuestra época, la de nuestros éxitos y fracasos. Ninguna gobierna nuestra vida por separado. Somos nosotros quienes las reunimos, las ordenamos y construimos con ellas el relato desde el que interpretamos cuánto nos sucede. Con el tiempo, esas voces dejan de escucharse por separado. Forman una especie de coro, una polifonía compuesta por frases, gestos, silencios y lealtades pertenecientes a distintos momentos de nuestra historia. A veces una de esas voces toma el protagonismo y hace un solo. Otras permanece apenas como un murmullo. Pero casi nunca advertimos que seguimos escuchando historias que comenzaron mucho antes que nosotros. Olvidamos quién pronunció aquellas frases. Olvidamos incluso que alguna vez fueron frases. Terminamos sintiendo que esa narración es nuestra propia voz, la banda sonora desde la que interpretamos cuánto vivimos. Y quizá ese sea el momento decisivo. No cuando recibimos esas voces, sino cuando lo construido empieza a parecernos nuestra propia naturaleza. Cuando una costura permanece durante muchos años en el mismo lugar, deja de parecernos una costura. Se convierte en evidencia. Ya no pensamos, mi madre decía que las cosas eran así. Pensamos, las cosas son así. Ya no escuchamos una voz. La confundimos con la realidad.
Y quizá ahí resida el mayor poder de la personalidad, en hacernos olvidar que alguna vez fue confeccionada. Nunca habíamos dedicado tantos recursos a cuidar la imagen con la que nos presentamos al mundo. La industria de la moda, la cirugía estética, los filtros de imagen, todo parece invitarnos a perfeccionar la superficie de la prenda. Y sin embargo, apenas dirigimos esa misma atención hacia la personalidad con la que habitamos nuestra vida. ¿Cómo comenzó a confeccionarse? ¿Cuándo empezamos a confundirla con nuestra propia piel? Tal vez haya llegado el momento de volver a mirar sus costuras, descubrir desde qué necesidad fueron dadas, desde qué miedo, desde qué anhelo, desde qué intento profundamente humano de proteger aquello que entonces éramos. Quizá no elegimos los primeros retazos, pero podemos reconocer cómo fueron unidos y comprender que la confección nunca terminó. Cada experiencia modifica alguna costura. Seguimos cosiendo, aunque hayamos olvidado que todavía sostenemos una aguja entre las manos. Tal vez la pregunta ya no sea quién soy. Tal vez sea, ¿cómo fue confeccionada la personalidad con la que llevo tantos años viviendo? Y quizá exista otra pregunta todavía más silenciosa. ¿Qué parte de aquello que llamo yo nace de mi experiencia directa de la vida? ¿Y qué parte sigue siendo un discurso que aprendí a repetir hasta confundirlo con mi propia voz? El engaño no consiste en haber construido una personalidad. Consiste en olvidar que fue construida, en vivir los relatos con los que un día intentamos protegernos como si fueran una naturaleza inmutable. Tal vez la libertad comience al volver a mirar las costuras y reconocer la necesidad desde la que fueron dadas. Cada puntada fue hecha con la lucidez o con el miedo que éramos capaces de sostener en aquel momento. Y quizá, cuando dejamos de defenderla como si fuera nuestra propia piel, alguna costura pueda empezar a aflojarse, porque mientras permanezcamos vivos, la confección nunca estará definitivamente terminada.